La observación como técnica de evaluación es una herramienta para la recolección de información que consiste en la inspección y el estudio de las cosas o los hechos tal y como ocurren en la realidad natural o social. Esto se hace mediante el empleo de los sentidos. Allí se pueden utilizar o no herramientas tecnológicas para darle alcance a las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas también por esas teorías científicas y que haya determinado utilizar quien investiga. La observación como técnica de evaluación es una herramienta para la recolección de información que consiste en la inspección y el estudio de las cosas o los hechos tal y como ocurren en la realidad natural o social. Esto se hace mediante el empleo de los sentidos. Allí se pueden utilizar o no herramientas tecnológicas para darle alcance a las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas también por esas teorías científicas y que haya determinado utilizar quien investiga. En la observación no participante, el observador se distancia de la situación que está observando, es decir, se posiciona fuera de esta situación para no influir en ella. En la observación participante, el observador se involucra temporalmente, participa temporalmente en la situación y la analiza desde allí. En la observación antropológica o etnográfica, el observador se involucra por un tiempo prolongado en la situación que observa. Esto le permite describir las características de la situación en una forma más detallada. En este tipo de observación precientífica se aprovecha la capacidad de los sujetos para adquirir información del entorno a través de la observación. La observación global le permite al observador analizar el contexto en el que se desarrolla una situación, se vale de herramientas para recopilar la información. La observación descriptiva se utiliza para obtener información más detallada sobre la situación. La observación global le permite al observador analizar el contexto en el que se desarrolla una situación, parte de una hipótesis que le interesa investigar. Y se utilizan los hallazgos de la observación para comprobar descriptiva se utiliza para obtener información más detallada sobre la situación. Mediante la observación directa se utilizan principalmente los sentidos de la observación para recopilar la información. El observador no influye directamente en la situación seleccionado y además de la situación en sí misma analiza el contexto en la que ésta se desarrolla. La observación indirecta se vale de herramientas para artificiales del investigador modifica ese contexto en el que se desarrolla una situación. Este tipo de observación es característica de los análisis en contextos naturales. El observador mediante la observación directa se utilizan principalmente los sentidos del observador para recopilar la información, analiza el contexto en la que estos instrumentos han sido previamente seleccionados y desde allí en la observación en contextos artificiales el investigador modifica ese la observación explicativa parte de una hipótesis. Este tipo de observación se utilizan los hallazgos de la observación para comprobar o negar esta hipótesis. La entrevista es la manera más directa de saber qué le pasa a una persona, a través de preguntas cuya intencionalidad está determinada por el conocimiento disciplinar del terapeuta, y a partir de estas preguntas se empieza a tejer una conversación dirigida hacia la consecución de un objetivo bien definido. En la entrevista estructurada se tiene en cuenta un formato en el que las preguntas están establecidas previamente por el entrevistador y es él quien guía el flujo de la conversación para obtener la información. En la entrevista no estructurada se parte de procesos de interacción básicos entre el entrevistador y el entrevistado y se utilizan generalidades sobre el tema a tratar o el tema estudiado.
En la entrevista semiestructurada, el entrevistador identifica previamente puntos importantes y va planteando algunas preguntas antes de iniciar con la entrevista, pero a lo largo de ella, él puede hacer preguntas que vayan surgiendo en medio de la conversación. En la entrevista dinámica, el entrevistador o terapeuta guía al entrevistado o paciente a desarrollar conciencia sobre sus propios conflictos mientras contribuye con la búsqueda de posibles soluciones. En la entrevista fenomenológica, el entrevistador o terapeuta promueve el autoconocimiento y el desarrollo humano del paciente o entrevistado y potencia la expresión de sentimientos y actitudes para que de esta manera el paciente pueda percibir de qué forma estos influyen en sus propias conductas. En la entrevista conductual, el entrevistador o terapeuta pregunta sobre las características conductuales del paciente y desde allí puede señalar algunas medidas terapéuticas para corregir los posibles problemas detectados. Para llevar a cabo una buena entrevista es importante cuidar la interacción. De esta manera, el entrevistador debe cuidar todos los aspectos de su lenguaje, tanto corporal como verbal, para no alterar el resultado de la entrevista. También es importante el autocontrol, y esto quiere decir no darle lugar a que las suposiciones nublen el juicio y no asumir que las hipótesis son 100% verdaderas, porque de lo contrario se podrían tener resultados negativos en la recolección y análisis de los datos. Se debe también tener en cuenta la importancia de crear un vínculo de simpatía con el entrevistado. Esto le permitirá al entrevistado sentirse más cómodo y brindar respuestas más sinceras. Se puede, por ejemplo, preguntar cómo le gustaría ser llamado durante el ejercicio, cómo le gustaría que fuera el tono de la entrevista, qué temas se van a tratar durante ella, también se puede compartir con quien se va a entrevistar. Se debe también tener en cuenta hacer solamente una vez una pregunta. Usar preguntas precisas y fáciles de responder. Se debe recordar hacer alguna pausa entre preguntas para que el entrevistado no se sienta abrumado. Es muy importante también no interrumpir al entrevistado mientras esté hablando, primero como muestra de respeto y segundo para asegurarse de obtener la mayor cantidad de detalles posibles. Por último, se debe recordar no sugerir respuestas a las preguntas formuladas.